A continuación, Entre Amigos. Entre Amigos es una presentación de Tigo. Ahora sí, Cristi. Muy buenos días, buenas siestas, buenas tardes. ¿Cómo están, señores? Una vez más, un domingo más en sus hogares. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Con La Peña Entre Amigos de Red Guaraní, el canal de la familia. Con todos ustedes, Marcos Brizuela. Muy buenas tardes, mi querido compadre, y a nuestra gran audiencia universal. Que hagan un mundial más año de audiencia. Eso no solamente Paraguay, así es que... Va a haber la mundial. Y porque tenemos una amiga japonesa que nos ve en directo, en vivo y en directo de allá. Así que muy feliz. Y la llena de Universal TV, ya la... Japón es muy millones de la petinto, mañana le tengo yo soy todo. Pero ya vio Valema, principio quiere las cosas y chorizo pirito en carnicería con mi compadre. Así es que si no ve uno, no ve el mundo hoy. Pablo Ferreira y su conjunto paraguayo. Gran conjunto paraguayo, Sí, Pablo señor. Ferreira. Buenas tardes. ¿Cómo está? Inmenso placer. Pero ahí te iremos en la penderoga, ve. Hoy va a disco. Sí. Bueno, vamos a hablar más tarde de eso. Sí, gracias. El señor Andrés Pérez. Andrés Pérez, triunfador por el mundo, hoy repatriado en su país. Y gran cantor. Bienvenido, Con querido amigo. el mandoleón de Luis Cardoso. Luis Cardoso. Ahí está Luis. Bueno, algo ha venido de amigo, güey, ellos a penderoga, güey, allá ellos a verse droga, güey. Sí, está muy bien, muy bien. Era eso. Tony Benítez. Un placer. Va a decir don Tony. Así me ayuda. Ayúdame. Apenas. Ya ahí más. Oye, clausurado, quítame. No, vaya a ver. Farrajame o que carro mamá. Qué bárbaro. Y nuestros hermanos Richard Palma, después de 3 años, muchachos. Carlito. Crecieron los Richard Palma. Estás Carlita. Bienvenido, compañero. Jorge Muchísimas gracias. Ernesto. La verdad que muy contento, muchas gracias por la invitación, Marco, a Juan Cancio. La verdad le estábamos extrañando, ya hace 3 años que no estábamos, pero hoy estamos con todo para compartir con ustedes este programa tan visto, ¿verdad? Según mi compadre, el mejor dúo de El guitarra, mejor dúo de guitarra. de Paraguay. Según mi compadre Juan Cancio. Muchas gracias. Qué bueno. Ahí está Carlito. ¿Va a cantar, Carlos? Sí. Me comentaron que dice que está cantando. Sí. Bien. Comenzamos nuestra peña, entonces. ¿De dónde comenzamos, Y compadre? comenzamos de la derecha. Tony. Primero las damas. Ahí de ahí na... Zulma Bernal. Muy buenas tardes para todos, un orgullo estar aquí también luego de 2 años que regreso, de vuelta otra vez con Toti Benítez y su conjunto ahora. Vamos a estar entonces deleitándole con la música más hermosa del mundo, la música paraguaya, y para ustedes entonces, Guavirapotí. Para mí, se te
Guavira potu Coutero que llaga uva al menos haga hoy quemaro ellos llegan valle moquereiro van ireñaña Guavira potu Ani queremos morir y mere me vaya cuite mando y jawa Ani de penaco perenda y puricuña tereco viará Shemara camilla siete de puba emo cara lleve cochereza tu piche que wima sananua que chaga uwi Guavira potu Guavira potu es de Emiliano R. Fernández. Emiliano R. Fernández, así mismo. Dice que se le hizo una de Caballero Pueblo. Claro. Hablando de Caballero Pueblo, el grupo Generación, Juan Carlos Oviedo y los hermanos Acuña en este momento nos están representando en los grandes festivales que organizan la comunidad paraguaya. Uno en Miami y creo que hoy En Nueva York. Hoy están en Nueva York. También O sea, Betty Figueredo. muchísima suerte, ¿eh? Betty Figueredo también. ¿Betty también se fue? Está Betty ¡Qué también. categoría! ¡Qué maravilla! Bueno, después, los Richard. hermanos Richard Panamá. Bueno, vamos a tocar una selección de temas que comienza con esta hermosa guarania, Tardes Azucena. Muy bien.
Volvemos en un momento. ...240 años cumple la ciudad de Concepción. No sé si es el 31 o el primero. Estuve hablando recién con nuestro amigo Virginia Ayala Henry y nos invitó Marco para irnos a la fiesta y tenemos compromiso. Entonces, le agradecemos muchísimo a toda la gente que nos invitan para estar en la fiesta de la ciudad de Concepción. También el 24 de mayo pasado fue fiesta patronal en mi querido Fuerte Olimpo. Sigue la farra. El viernes, el sábado y el domingo. Quiero mandarle un abrazo grande a Sergio Cuellar, el intendente. Pablito. Señor. Va, échate bajar ahí pe. Centro San Bonino. No cuñata ahí, voy a poner que Eulogio Ayala Gaona, olimpeño. Con Porfirio Báez. ¿Cómo es, Marco? ¿No te acuerdas? Vaya amigo, un maestro igual, anda se mandó ahí. Sí. ¿Cómo era? Pero grabó Aníbal Lover, todo el mundo grabó. Un bueno. abrazo grande, una recordación también. Creo que el único poeta y que siempre llevaba, me acuerdo, a Olimpo, le llevaron a muchos músicos paraguayos, a muchísimos músicos paraguayos. Porque cuando eso se hacía la fiesta en Puerto Olimpo, venía Asterio da Conceição, Así. de Murtiño, a la ídolo. Un abrazo grande a Papi Núñez, a Bernardo Pucheta también. Un abrazo grande para vos, Chona Segovia. Estuve hablando ayer con ellos, con toda la gente de Puerto Olimpo, realmente fantástico. Un abrazo grande, muchísimas felicidades a Concepción y a Puerto Olimpo. ¿Cuál hacemos? ¿La importadora? El Cóndor, veo. Ni nada. Pe auto por ahí. Sí, señor. Importadora y feria permanente de vehículos, el Cóndor de los Andes. 25 años de experiencia en la exportación de vehículos del Japón. 25 años. ¿Sabes? Yo digo, con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica, que es lo más importante hoy día, señores. En todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación, atiendan bien, 36 meses. Vaya, señores, al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Usher Río. Teléfono 500-333. Un abrazo grande y gracias por apoyar a la Peña Entre Amigos. Gracias, Juan. Gracias, Juanca. Cóndor de los Andes. Sí, señor. Pablito. Pablo. Señor. ¿Cómo está usted? Usted ya me gusta de Ana de Jiménez y Mial. Y formal. Ese es de secretario. Antes pega y ve. Pero vea Paysan de Bohío. Vamos a escuchar música y después vamos a hablar sobre el tema del disco, esto que me estaba contando. Está muy bien. Muy bien. Pablo Ferreira es un gran conjunto paraguayo. Bajo la sombra de tu rancho, el día domingo te conocí.
desde 11 de 10 de noche en ti pensando, blanquita mía. Nadie te iguala en tu hermosura, la reina pura antes de morir. Siento en mi alma cual una herida, los pocos de mi cuñata. Nunca me olvido de aquella tarde, era dichoso y muy feliz. Llevo guardado tu bella imagen aquí en mi mente, sigo conmigo. Quisiera un día estar a tu lado, entre estos brazos tapé tu culo. Aunque mi vida todo es en vano, no merece con el moraicú. Yo soy el pobre más desdichado porque el destino lo quiso así. Tal vez un día la buena suerte se deja mi tema o toca a mí. Estoy implorando ya mucho tiempo, tayugo mío, pepitubu. Aunque mi vida en triste momentos jamás se muere. Quiero que sepa lo que yo siento, hay meses de mando en el nivel. Mujer querida, reina del cielo, se sabe el tema con derecho. Aquí termina mi pobre verso en bajerada ya pobre pues. Pero te pido, flor de engaño, de piel a mí te la Muy bien. ¡Qué desastre! De ver, Andrés. ¡Qué desastre cómo canta esta gente! Andrés, después de PTI. No, pues será. Después vamos a hablar del tema de nuestra asociación. Porque el dúo Pablo Ferreira con Guillermo Acosta tienen un compromiso, dice que ahora. Dice que va a haber una gran farra, un asado, antes de cantar, Juan Cancio, yo quiero agradecerle a este canal de darle la oportunidad a ustedes de tener este espacio para que los músicos paraguayos nos reunamos así cada domingo y continuar con nuestras costumbres, porque aquí en nuestro querido Paraguay no somos demasiado bien reconocidos, pero ña siempre ocajara tu de la caraíña de la artista. Y gracias a Marquito Brizuela, mi querido y gran amigo vos, Cancio, que hace como 65 años que nos conocemos. Sí. Agradecido por la invitación, y también a mi querido y gran amigo cantautor, guitarrista, acordeonista, heredaísta, Lucho Cardoso. Sí. Gracias por venir. Le dije para que venga hoy a asistir. Después vamos a hablar de la asociación, ¿verdad? ¿Cómo no, señor? Entonces, nosotros vamos a comenzar con esta guarania. La ñande bajita un poco estila abajo ya. Entonces, ¿te va a acompañar? ¿Me va a acompañar? Sí. Oh, qué maravilla. De Pepito Alvarenga y Almirón en mi pensamiento. Retiñe en la noche tus mágicos ojos que a veces semejan negro bote, pero algo tienen también de lucero que mezcla en sus luces tristeza y toreo. Al solo pensarte mi alma estremece y busco el consuelo tras mi pura hey. Porque este secreto de amor inconfeso que llevo yo dentro nace mongueve. En mi pensamiento, cual pájaro errante, lo quieren, yo te busco, vamos para irme. Y en un aleteo de lírico ensueño
te arrullan mis versos, naika tu inguise. Bajo tu sedosa pestaña sabache embrujan de amor el lucero mocoí, vertiendo en sus luces raudales de encantos, cual si fueran ellos moral jurelloy. Novia de mi sueño, morocha divina, no encuentro en mi escropuraje pa' ver. Por eso te pido perdón al cantarte en lañido acento, bañando basé. En mi pensamiento, cual pájaro errante, doquier yo te busco, mamo, pareime. Y en un aleteo de lírico ensueño, te arrullan mis versos. Naika tu igui se. ¡Buen Andrés! Como en los viejos tiempos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Señores, me mañana veré patrocinador, mediante escuela a la hora entre amigos siempre, los jueves de Ina. Volvemos en un momento. Muy bien. Choy, que soy gestiadera, eso se va a aplaudir, qué maravilla. Tardo, vino temprano. Ah, mira, está despierto entonces. Señor Marcos Brizuela. Mira, don Pablo, opama preocupación, mi querido amigo. Ya, te saldo sabudante opan de opama. Ya no te vas a quedar nunca sin saldo. Porque ahora podés hacer recargas con tu tarjeta de crédito, estés donde estés. Marca asterisco 222. Numeral almacén y seguir los pasos, pues de la instrucción. Además, te regalamos saldo con cada recarga que hagas. Súper fácil. Sonreí, mi querido. Tenés Tigo. Contigo aprendí. Sonreí. Qué maravilla, compadre. Seguimos nuestra peña entonces. Señor Tony. Siempre ya cometen Lorito y Charlie. Ya cometen. Gente bonita, yo digo. Bueno, Zul. Y bueno, dale Zul. Entonces, muy feliz de estar acá. Estoy con mis compañeros, ¿le puedo presentar? Justamente yo le iba a pedir a Tony, eso como era el director, pero vos sos la directora general de todos los directores, ¿verdad? Así mismo. Ah, bueno. Bueno, entonces le tenemos al señor Víctor. En el arpa. Víctor Fernández, en el arpa. También tengo en el órgano electrónico mi compañero Esteban. Y al maestro Tote Benítez en el requinto. ¿Y quién les habla? Zulma Bernal. Bien, Zulma. ¿Y el bajista? Carlos Richter. Prestado. Sí. También. De todo el grupo, ¿verdad? El bajista del grupo ahora. Y después, Zulma, ¿qué van a cantar? Vamos a cantar ahora Nueva Flor. Ah, mira. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad.
presentimiento que mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido muy triste quedó. Solo tu perfume quedó de recuerdo de aquel gran amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel. Al verte rendida por otra ilusión de celos y angustias, mataste mi amor. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto. Cerrando los ojos me puse a llorar. Esta vida tiene su comienzo y tiene su final. Las fuertes cadenas de mi sufrimiento logré destrozar. En mi corazón una nueva flor llegó a florecer, trayendo bonanzas y nueva esperanza tras mi padecer. La suerte ha curado todas mis heridas que tú me dejaste como despedida. Hoy no soy esclava de tu cruel amor, un sol de esperanza brilló en mi dolor. Dicen que las penas traen alegrías y la decepción trae ilusión. Lo que tú me hiciste ya te perdoné, sigue tu camino. Que te vaya Buena, Tony. Ay. Tony, no faltan los de enchufe, no hay por ahí. Dale, ¿cómo es que entonces, de la tendé la seña. Voy por ahí para acá. Ella. Richard. Carlito, ¿cantamos algo? ¿O más tarde? Más tarde. Más tarde. Ahora vamos a tocar Sí, Ángela Rosa. ¿Eh? Ángela Rosa. De tarobado mejor. Ya está más de goa.
Y salió nomás, salió nomás. Qué bueno, qué lindo, Arturo. Espectacular. Volvemos en un momento, espérenos por favor. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. Ustedes sabían que este Music Hall tiene la mejor representación y exclusividad de la Yamaha, de la Fender, que son guitarras, y Marshall, que son amplificadores. Fenomenales. También la gran gama de productos de audio profesional. Music Hall, señores, Casa Matriz, Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Su teléfono 441-609-10. Número de fax el 449-946. Music Hall también está en Coronel Escurra 3183, casi Avenida Santa Teresa. Su teléfono 672-730. También Shopping Villamorra, el Mariscal López. Teléfono 608-507. También en San Lorenzo Shopping. Ruta 2, locales 15, 82 y 83. www.musichall.com.pi. Señores, las mejores guitarras. Yamaha, Fender y el amplificador número 1 del mundo es Marshall. Tiene Music Hall. Continuamos con nuestra peña. Pablo. Vamos a hablar de... ¿Tenemos tiempo? Muy bien, hablamos, señor Ferreira. Bueno, Juan Cancio, seremos a peteito y seitería, pero preparando un gran evento el 2 de junio. A invitarse todos los folcloristas, o hay jugalan de folclore, o así tija ya voy a pagar ahorita varias agrupaciones. Centro San Juanino. En el Centro San Juanino de Yembo. Va a estar Catalino Gil y su gran conjunto paraguayo, Monje Los Torales y varias artistas de nuestro nivel. Hoy está el asado, bien. Hoy está el asado heredero. Ambigú completo. Completo. ¿A qué hora comienza, Pablo, eso? Y las 12 del día. O sea que las 12 y puta más parlante. Joreita hasta las 8, las 9. Para domingo, ¿no? Para este domingo el 2 de junio. Centro San Juanino Misionero. Qué bueno. El lanzamiento del disco de ustedes. Y vamos a lanzar los últimos lanzamientos de nuestro material. Número 36. Esa es la de grabar. Atopado Jiménez. Sí, señor. Y hoy ojo, hoy nada, viste, Pablo, vía. Ojo, la grupo, a Costa Ferreira. Vía la dúo y suerte, eres Dios. O paro que tú ahí, que vayan, llevo yuca, y vos pura ella ahí, o pura ella ahí. ¿Qué amigo de por ahí, bebé? No, es cierto. Esta es su escuela, Anina, hacemos zeta, y mami, la se recibe. La dúo y suerte, vea. A los que están del disco pueden cantar, Pablito. Acosta. Sí. Vale, Aguneta. Cuando bueno, como tem tema PM que pasaba, entré, vegetar, recorrer, siempre pende maleo ahí. Ana Bella, entre otros. Ana Bella. Sí. Qué desastre, Me mandó a Panamella, de amo Borja está siempre. Trento y sábado yo a Sajape, ya yo toparon guaré. Oh, pero
Sendereje ama Ovenda y Kwaibo Derete y Koni Serenda y Tebereya Aereja supe kama se poder ver a mí. Ay, va pendejo pero ni me te pendejo pusate. Gao acá mi cabe Reika tu se corazón Erema que se añua A mí se pope al cabo De caria huye ya por Hace pepa con el chuña Nandiru picaña Pare llama con serenate Después hay que haciendo Aunque donde me cae Te dejo llevar que se ama De voluntad esa pama Jamás es caipota Marquito yo ya Dale José pero jae ahí Será hijo de y con cocina Ese que bebe o cumplir Ni moneda que en mí Derullo y papá Mandé que ubica tuya o coma Oje no hay cara y conmigo Aguarante con la bella Y con oso ariguazule Oh mano mate mi ure Upe animal taloma Pero si allá verá Que te llamo coi carnada Que se lenteja A ujanua la sipa Y ahora, ¿tenemos un corte o seguimos? Seguimos. Uno más. ¡André! ¡Cante, André! Firme. ¿Cómo va? Ella pico llamada de coba. ¿A qué me imagina? Ahora sí. Bueno, yo soy charlatán. Sí, no hace falta que porque diga. me gusta decir lo que hay. Y la distensión, esta reunión de amigos aquí en el programa es una cosa muy linda. No tenemos esa tensión que tenemos en nuestros programas, que tenés que estar preparado para... A ver, España, chistear. A ver, Juan Carlos ya rap con trabajo, primero ando con trabajo requinto. O puntea. Juan Carlos vio y dice que iba a tocar el requinto de Fabio Serafín en vivo era. Serafín Ullón. Típico, Juan Carlos cambiata de instrumento. Ahí se nos puta el requinto. Cuando cambiaba de instrumento, igual lo cambiara. Le permitimos a saludar a Sebet amiga. ¿Cómo no, señor? Con mucho cariño, guapamos en ajá. Mañana en el Jandú, la música y nada. Mirta, cariñoso saludo para vos. Tino y menos de Shahina. Tino está, sí, claro que está viendo, cada domingo. Papi, haga el botón mañana y reloj a Power. Bueno, y aparte de eso, dos palabritas nomás sobre la Asociación de Músicos del Paraguay. Sí, si algunos de acá no están enterados, hemos agarrado la comisión directiva de la Asociación de Músicos del Paraguay con Teteto Molina, López Simón, Quique Crona, un montón de referentes de la música paraguaya, una asociación que estuvo obsoleta durante 15 años, una asociación sin socio UPA. 15 años fue. 15 o más fue ahí, yo totalmente más, abandonado. Más. Y ese local que está ahí es local propio, es nuestro local. ¿Cuál es la dirección? 15 de agosto entre primera y segunda. Ahí tenemos nuestro local, y es un local que ahora mismo nosotros hemos solicitado el año pasado una cantidad de 380 millones de guaraníes para refaccionar, porque queremos que sea academia de danza, queremos que sea que se enseñe, ya se está enseñando guitarra eléctrica y guitarra popular. Queremos formar una orquesta grande, sinfónica, queremos un montón de cosas.
Y lo que más les quiero contar es que metimos tres proyectos de leyes en el Congreso para la jubilación del músico paraguayo a partir de los 60 años. Un seguro social IPS para el músico y un canon de 5% que sería la tasa sindical para que los músicos extranjeros que vienen aquí en el Paraguay a llevarse ponchada de dinero, sí, para que quede en el fondo, para el fondo de la Asociación de Músicos del Paraguay. Bueno, eso es lo que quiero decir. A don Wilfrido Muñoz, que está de cumpleaños, que nos está esperando, tener muchas felicidades. Y vamos a hacer un tema del maestro Miguel Ángel Echeverría, conjuntamente con el doctor Villalba, un estreno prácticamente aquí con Lucho Cardoso. Aquí está Asunción, el título de la canción. Aquí está Asunción con su antigua estación, su primer tren a vapor cerca de la catedral y su casa colonial, sitio de la libertad. El río Paraguay bordea la ciudad, mansas son sus olas que rumbean hacia el sur, con sueños y fe, señal de amistad, en cada rincón es tan bella Asunción. Aquí está Asunción con sus lapachos en flor, aquí en Asunción siempre quiero vivir. Aquí en Asunción mi alma tiene paz, aquí en Asunción yo quisiera vivir. Donde reluce el sol, allí está Asunción, su cielo claro y azul, donde invita a soñar. Aquí está Asunción, Asunción es mi ciudad. Aquí está Asunción con sus lapachos en flor, aquí en Asunción siempre quiero vivir. Aquí en Asunción mi alma tiene paz, aquí en Asunción yo quisiera vivir. Señores, antes de despedirnos, queremos agradecerle al conjunto de Pablito. Mira, muchísimas gracias, mucho éxito el próximo domingo en el lanzamiento del disco. Para mí, inmenso orgullo. Para nosotros, un placer que estamos en este programa, Juan Cancio. Y me permite que queremos recargar otra vez nuestros festivales para queremos invitar a toda la gente que le gusta la música paraguaya. Como le digo, va a estar varias agrupaciones y queremos presentar, como dijo la señorita, el grupo cómo sigue integrando. Excelente. Con el arpa paraguaya, señor Gregorio Curtido. Gregorio, con el arpa. Y el acordeón de este muchacho que está saliendo muy lejos de nuestras. Freddy Ramón Benítez. Pero otro vean la. Ya en la chama me han a dos manos. Fenomenal. Gracias, Pablito.
Y queremos saludarle a nuestros gran amigos, el señor ingeniero Rojas, Neris Rojas, que hoy está en cumpleaños, que enseguida vamos a estar ahí. Hoy va. Listo, Pablito. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos, señores, muchas gracias por la gente que nos están escribiendo en Facebook. Flavius. La gente que nos están escribiendo, la gente que nos están llamando, muchísimas gracias. Llamado del exterior, ya puse compadre Marco, universal, ¿no? No. Somos universales. Te con la Japón, pero ya igual, ya interesaba. No, pero hay mucha gente que llama, ¿no? Sí, señores. Una broma no va, pues. Todo el mundo. Un saludo grande a Faustino González Alfaro de Encarnación, fanático del programa Entre Amigos. Él le junta a toda su familia, luego un cacho asado, entonces un mantenado de charla. Sí, ahí ya vota. Marcos, ¿tenés algo? Yo tengo que contarle a don Andrés, que recorrió el mundo, que el barrio cerrado más importante del Cono Sur está en Paraguay, se llama Rakiura Country. Espectacular, la 26 cámaras de seguridad, lo para comenzar. Seguridad de Yepuyapuy, 26 cámaras, después drenaje pluviales y cloacales subterráneos, totalmente. También cables aéreos de Aipori. Rakiura Country, adquiriendo un terreno, también se adquiere un título de membresía. O sea, una maravilla, Rakiura Country. Más informe, 645-021, www.rakiura.com.py. Una maravilla, compadre. Sí, Marco, ¿cómo está el tema de chocolate? ¿Está enfermito, Sí, don Vicente Rodas, te refería a nuestro amigo cantor Vicente Rodas. Sí. Él está organizando un en el Coloso, kilómetro 23 de la ruta 2 de Capiatá, un lugar muy conocido por los compañeros. Y va a volver a cantar con su dúo Ocaraguá con don Siriaco Cardoso, Vicente Rodas Siriaco Cardoso. El trío Reminiscencia y Cariñito y Floripón también van a amenizar la fiesta. Y después la Ambiú, compay, una maravilla. ¿Cuándo va a ser eso, Marco? Y es el domingo 2 de junio en el Coloso, ruta 2, Capiatá. Domingo 2 de junio. Desde las 12. Eso está sobre la ruta misma. Sí, no, está a 100 metros, a media cuadra. Hoy Cuapa y la Coloso Lomita. Qué bueno. Sí, es que mucho éxito para el Aguazú de don Vicente Rodas. Muy bien. Vamos a escuchar música. Señor Tony. Pero antes que vamos a pensar algo de la perdida ahí, ¿no? Sí, no hay problema. No, música y después vamos a hablar con Julio. Muy bien. Mariposa para mí, recoba huevo tuwi, reyuwa kabuwi, reseba kukaru, ñaño minte mareru, dije kushere kape, behueca tu bebe kape, kawe pote kwemi, sheko peina yemi miro, ere kushere sape. Pendela ya y por agui, she corazón de raiku, ope boñando de tú, ahí se los sonereje, doy bota y windeare, ni un rato coche pupe, cante siempre y poupe, mantere ir y cose, aye pero reyeme, de tu canga supe.
Shapu antere manoro, en el monte mi princesa, Sheku hará con tristeza, ne agüe mi aromasu, sire gana maca awu, el gran parece bebo, una de orejo cuetebo, Shepu peneta monto, Shapu tamayaje oh, dereje todo el tiempo. ¿Qué pasó? Siguen los aplausos, señores. Aplausos, ahora sí. Claro. Mario, vea. Colma, muy bien. Sí, miramos el aplauso acá, bueno, un aplauso, pido continuar el aplauso, grabación ni nada. Buena, Patito. Don Julio Bernal, ¿cómo está usted, señor? Siempre trabajando por su capilla. Sí, buenas tardes. Gracias por el espacio. Por favor. Ore Capilla Tres Reyes Peguaná. Quiero presentar los trabajos que hemos hecho en 3 años a través de mucho sacrificio. Capilla Tres Reyes está ubicado sobre el acceso sur, casi Sabalascue, dependiente de la parroquia Virgen del Carmen de Villaliza, donde el párroco es el padre Marcial Aveiro y está con el padre Lucas Brites. Mis saludos para ellos. Trabajamos todos juntos para nuestra capilla, para nuestra comunidad. Villaliza creció bastante, totalmente cubierto ya está. La parte espiritual también es importante apoyar un poquito y eso es lo que estamos haciendo con mucha fuerza, pero hay que tener vocación de servicio para estos trabajos. Jaupea la roguerecoa, se hace la ñane comunidad, o creceramos, viendo nuestra capilla que ahora es tan amplia, el templo. Tenemos la construcción nueva y los de la catequesis, más de 500 alumnos están albergando ahí. Y ahora estamos abocados a la construcción de las aulas para la catequesis, porque nuestro lugar, nuestro espacio es tan reducido que está ya totalmente cubierto para el templo de la capilla. Entonces subimos arriba y pensamos muy pronto que la Capilla Tres Reyes sea también una parroquia, porque ya estamos en eso, falta muy poco. Ahora estamos empezando la casa parroquial con los locales albergues para la catequesis. Bueno, y ahora el 1 de junio ahí tenemos un evento para recaudar fondos. Sí. Va a ser en Tijuana, evento Acceso Sur, casi Sabalascue, o sea que cerca de la capilla. En la vereda de enfrente de la capilla tenemos todos estos 2-3 años que estuvimos, hemos hecho grandes eventos. Este sábado va a ser más grande. El más grande, porque está como invitado con la actuación de Juan Cancio. Por eso va a ser más grande. Y su grupo. Así que la comunidad está pendiente de tu presencia. Y no es la primera vez, Julio, que yo voy allá. Sí, hace 2 años. Sí. Ahí quería mostrar, pero no tengo todo. Allá no veo también. Sí. No importa. El progreso que tuvimos durante estos 3 años. Está una de las fotos. Esa foto que estamos viendo ahora es donde desde el inicio de la segunda etapa, está otra foto que apenas se ve en el fondo, que es el templo completo, que desde la puerta ya no se ve casi esa foto, no se ve casi el altar porque tiene como 40 metros de largo. Y Pucuja y Porán la orilla. Julio, te voy a es tan lindo el tema, a mí me encanta la parte material, pero la parte espiritual es más importante que cualquier cosa material, mi querido hermano. Y justamente es importante lo que ustedes están haciendo hoy día, que van ahí arriba, cuando vos comentaste, la parte espiritual es lo que vale. Así porque es. Los hombres pasan, quiero decir, las cosas quedan y los hombres pasan. Son la gente que están haciendo esto. Justamente lo que estamos haciendo para que la parte espiritual crezca y que en el mañana otras generaciones tengan comodidad suficiente. Correcto. Para que pueda albergar. Está también por ahí, la fachada del frente y está el altar también está todo ahí en la foto.
Sí, está muy bien. Bueno, entonces el 1 de junio, el lugar en Tijuana, evento Exceso Sur, calle Sabalascue, se hace una cena show a beneficio de la Capilla Tres Reyes. Volvemos en un momento. Muy bien. Ahora están mejor, ¿eh? Solutecno S.A. Soluciones gastronómicas para sus acontecimientos sociales. Reuniones de trabajo, cursos de capacitación, almuerzos empresariales, ¿cómo era, Marco? Coffee bread. Coffee bread. Buffet, organización integral de eventos en general. Organizamos sus almuerzos, cenas de fin de año, colación y despedida. De cualquier farra, donde quiera, cuando quieran, ustedes pueden llamar al teléfono 021-308-575, 0992-400-261, 0984-664-284. No se olviden, amigos, que la consulta no hay ningún problema. Pueden llamar a ese teléfono y nos ponemos de acuerdo con todos ustedes. Solutecno. Marcos. Yo te quiero comentar con mucha alegría, mi compadre, que la Peña de Entre Amigos hoy no va a necesitar adjudicar están todos en línea, los Richie Palma, Andrés Pérez, toda la gente. Así es que estoy muy feliz porque ha resultado la faja Pangao para todos. 522-610, entonces no tenemos gente fuera de forma hoy y es una maravilla. Pangao reduce el tejido adiposo, la celulitis, todo ese tema que de repente es tan maldito. Dismar Salud y Cultura, la faja Pangao. Y Solutecno, Sociedad Anónima, todos los productos son dietéticos. Ah, qué maravilla. Entonces, la complementación ideal. Sí. Solutecno y Pangao, ya está. Después se canta entre amigos. Andrés Pérez. Bueno. Hablando de dietético, después nos espera un cura de dietético en la casa para festejar su cumpleaños. Justamente. Serenata de Epifanio Méndez Pérez. Despierta, Virgen, despierta, y acércate a tu ventana, donde te aguarda entre rejas tu prisionero del alma. Despierta, Virgen, despierta, y acércate a tu ventana, donde te aguarda entre rejas tu prisionero del alma. Divina mujer, despierta, que ya se aproxima el alba. Ven a escuchar las endechas gimientes de mi guitarra. En ti mi rosa fragante prendió del cielo la flor, y son tus gracia y donaire, mi afán y dicha y dolor. Ven que hoy es la primavera, plena de flor, dejas en mí la noche de mis tristezas, llenóse de luz por ti.
lejanas voces dormidas, traigo mi canto de sol para sembrar vida mía junto a tu sueño de amor. Vengo volando a tus lares en alas de mi canción. Quiero al pie de tus altares ofrendar mi Andrés, por lo visto, Andrés, por ahí no eres en Naira, ya por ahí quiere ir, ¿dónde va? Así nomás, veo, ¿eh? Así nomás. Ah, qué maravilla. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Vuelvo a agradecer a toda la gente que nos están viendo por recibirnos en sus hogares. ¿Ustedes sabían que cargar saldo nunca fue tan fácil? Ahora puedes hacer recargas con tus tarjetas de crédito, estés donde estés. Con tarjeta de crédito. Marca el asterisco 222, numeral más centro. Seguí los pasos y listo. Además te regalamos saldo con cada recarga que hagas. Es súper fácil, sonreí, tenés Tigo. Mira, vos con tarjeta. Una maravilla. Una maravilla, lo que era tecnología. Sí, amigo, es una maravilla. Marcos, un programa más, un domingo más en la casa de nuestros amigos, en la casa de la familia paraguaya. Un abrazo grande a todos ustedes. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar con todos ustedes, Marcos, con nuestros colegas, a Pablito Arzamendia, Lucho, Andrés, muchas gracias. Tony, Susana, muchísimas gracias por su tiempo, porque ustedes hacen el programa, señor. Y a todos mis compañeros de trabajo que nos están acá en el frente, que hacen todo para que nosotros lleguemos. Adiós, gracias a todos. Una ustedes. maravilla. Felicidades, nos vamos. Vamos a saludarle a Carlos y a María Gloria. A Biopea. Bueno, a papá y a mamá. A papá y a mamá, con Carlos y María Gloria. Que Cancio se está acordando de ustedes siempre bien, ¿verdad? También, Juan Cancio, quiero enviar saludos al 5º año de Ingeniería Comercial de la Uninorte Itagua, que son mis compañeros y los profesores. ¿Vos ya te recibiste, Jorge? Sí, señor. Lo que él. Vos sabés, yo no podía estudiar nomás. Solamente requintista, yo quería ser astronauta. Muchachos, en el kilómetro. Bueno, nos despedimos, hasta luego. En el kilómetro 23 vamos a apoyar a Vicente Roda, muchachos. Sí. Cerquita de ustedes. En el Coloso. Van a estar Richard Palme también apoyando a don Vicente. 1 de marzo de Milán, don Fernando. Cose pura que pejiante a Bombay, Paraguay porame. Jaimero y Cobeña, Neru y Mato, ya pusaka, tambo pudiana, tojendu o iba coñanere dame. Bae paja allá tu ya ve, cose embarca. Paraguay se le cope mi amos a coriguape. Pina allá polo, pera pecuevi pura girabí. Papo y vitureo, a que camamos cerro corape. Sepultura, Ari, Oica, Pejina, Ñande, Caraí. Cuina se tapía, moñe guapa, cinta tricolores, pe. Como maite ibo 1 de marzo, con ellos pita. Seducero, bairo, bo viva mi pesolano lope. Teonita, chamejo, que Cuba, fue Paraguay, neta. Que me acuerdo capite dañan de Jundipavo. Hace pope cuela bayoneta y taca tía ireí. Oye pisanga tu yutivo y que vos batallar en cabo. Un pepeo que llama de pauale raza guaraní.
te digo Evo. El año 70 Cerro Cora Peñoreiro Cahue Upero y el López Genda Blanco Arigeto defendebo. Y espada y pope y bandera vuelve al galo posee. Como mi soldado seguí su Peñoreiro Camuame. Coronel Tajira y Yiquero ser esquina veí. Bárbaro copita tatia pute tete tare cumape. No pensé en la vida o me etaca donde se voy. Solano López Cuima Añete Tetaroca Cuba Dobu Abarante Samuel Ari Oimero Mocoin Coina Pura que se Ambite Pene Beñonga Tuba 1 de marzo Sepultura Ari este día Queñoin Gigante Bacheve cada omaje 1 de marzo Se Yurubio Señe por Abeba por Abopiré Apaga Camuaña de Debeca a los veteranos Umiñan de Ruñan de tricolor de pendejaré. Tuyuti Curupaiti, Estero Bellaco y Taibate, Utororo, Cerro Cora, Mariscal López, Upepuime. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.